Capítulo 24. Conocimiento. Los fuegos artificiales continuaron hasta altas horas de la noche y Kakashi no podía arrepentirse de haber contribuido a este evento, incluso cuando los estallidos y silbidos le quemaron los nervios. Había habido muchas batallas en el pasado en las que el sonido de una etiqueta explosiva podría haber significado el final de su equipo y ese instinto reactivo estaba profundamente arraigado en él. Había estado listo para rechazar a los gemelos cuando inicialmente se le acercaron, pero cuando vio a Filch escoltar a Potter, pensó que una distracción sería útil. Cualquier cosa para sacar a Potter del alcance de un bridge. El caos que estalló realmente debería haber sido un hecho con los gemelos Weasley involucrados, pero Kakashi podía admitir que había disfrutado de la exhibición. No habían tenido fuegos artificiales en Konoha en mucho tiempo. Tener lo que son esencialmente etiquetas explosivas en un pueblo lleno de soldados no fue un movimiento inteligente. Por eso tenían linternas, mismo espectáculo de luces sin los disparadores de sonido. Había estado preparado para esto, al menos, y un bridge había pasado todo el día persiguiéndolos miserablemente. Cada vez que se tambaleaba furiosamente en un salón de clases, cubierta de sudor y hollín, había traído una pequeña chispa de alegría al alma de Kakashi. Al día siguiente, los fuegos artificiales finalmente se apagaron y Kakashi estaba afuera del salón de clases de Snape, esperando que Potter terminara con su lección de oclumancia. No tenía idea de por qué Dumbledore había insistido en que se quedara afuera para estas sesiones. Pero al menos con el director fuera, finalmente podría concentrarse en los objetivos de su misión sin que se agregue uno nuevo al azar. Se había eliminado parte de la tensión, pero la había reemplazado un tipo diferente de presión. Un bridge en el poder era una señal preocupante de la dirección a la que se dirigían los magos. Potter estaba más vulnerable que nunca. ¿Cómo se suponía que los magos lucharían contra un enemigo que no reconocerían que existe? Voldemort podría acercarse a Potter en Hogsmeade y nadie movería un dedo, excepto quizás los profesores. Los niños no podían pelear. Les estaba yendo bien en sus sesiones de entrenamiento clandestino, pero no lo suficiente como para sobrevivir a una guerra todavía. Kakashi era la única línea de defensa que tenía Potter y era más evidente que nunca. Snape se había ido con Malfoy hacía un rato, dejando a Potter solo en el salón de clases. Kakashi no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero estaba a salvo y eso era todo lo que tenía que preocuparle. Sus interacciones con Potter y el resto del trío se habían convertido en un silencio incómodo y estaba decidido a mantenerlo así. Hubo momentos en los últimos 2 meses en los que sintió la necesidad de hablar más allá de los límites que se había fijado para sí mismo, para hacer un comentario, ofrecer un consejo o hacer una observación, pero se había detenido. No había necesidad de que hiciera eso. No lo ayudaría en su misión ni mantendría a Potter más seguro. No quería esos sentimientos de arrepentimiento una vez más. Esa decepción hueca cuando se dio cuenta de cuáles eran sus prioridades se había quedado con él. Era más fácil ceñirse al papel que habían decidido para él. Era más difícil de lo que había sido hace 8 meses. Snape pasó junto a él, lanzándole una mirada sucia, y entró por la puerta del salón de clases. Kakashi puso los ojos en blanco. Snape había tenido una mala experiencia con un shinobi y había decidido que todos eran iguales. No era su problema mientras el profesor se lo guardara para sí mismo. Kakashi se cuadró cuando un fuerte ruido vino de la puerta y se arrojó al salón de clases. No le repetirás a nadie lo que viste. Snape le gritó a Potter. El chico estaba en el suelo, mirando boquiabierto al profesor furioso. El rostro de Snape estaba blanco de furia y sus puños estaban apretados y temblaban. Kakashi agarró el brazo de Potter y lo puso de pie, empujando al chico detrás de él. No, no lo hará, Kakashi asintió bruscamente. Snape se burló. Fuera. No quiero volver a verlos en esta oficina nunca más. Kakashi estaba empujando rápidamente a Potter por la puerta cuando sus instintos estallaron. Se dio la vuelta y atrapó un gran frasco de insectos muertos. No impresionado, lo arrojó a un lado mientras miraba al profesor furioso. Potter obviamente hizo algo, así que olvidaré este ataque, dijo con calma. Si alguna vez vuelves a intentar algo así, responderé en consecuencia. Dejó al hombre en la habitación y acompañó a Potter fuera, la conmoción impidió que el chico se defendiera. Kakashi no lo llevó de regreso a la sala común, sino a un corredor vacío 3 pisos más allá. Lo soltó y miró a Potter. Todavía no respondía. Alfarero. Nada. Alfarero.
Finalmente lo miró, con una mirada perdida en sus ojos. Kakashi. ¿Qué hiciste? Potter se quedó en silencio por un largo momento. Y yo solo tengo curiosidad, admitió Potter en voz baja. Revisé los recuerdos de Snape y vi a mi padre y a Sirius, intimidando a Snape. Actuando como Snape siempre decía que lo hacían. Potter se volvió más frenético con cada palabra que salía de su boca. Mi papá era como Malfoy. Era un matón horrible y arrogante y hacía que Snape se sintiera absolutamente miserable. Así que lo hiciste de nuevo. Kakashi luchó contra el impulso de suspirar. Al menos Potter ahondar en su pasado no era algo personal. A juzgar por esto, Potter simplemente no pudo evitarlo. ¿Hiciste qué otra vez? Potter, no tenías derecho a ver los recuerdos de Snape sin su permiso. ¿Te das cuenta de eso? La boca de Potter se abrió un poco antes de responder bruscamente. Lo sé, solo que él estaba escondiendo algo, así que tenía que saberlo ¿pero por qué sientes que tienes derecho a saber? Kakashi había querido preguntar esto durante 2 meses. ¿Por qué te sientes lo suficientemente importante como para que todos estén ocultando algo que tú debes saber? ¿Por qué crees que los secretos de la gente giran en torno a ti? Potter se veía tan confundido, como si eso nunca se le hubiera ocurrido. Porque cada vez, durante toda mi vida, los secretos de la gente me han lastimado, dijo Potter, como si debería haber sido obvio. Los Dursley mantuvieron mi herencia en secreto, todos los años un maestro intenta matarme, el ministerio miente constantemente sobre mí. Necesito saberlo para estar preparado. No sé a dónde vendrá Voldemort. Siguiente. No sé en quién puedo confiar. No sé quién es bueno y quién es malo. Cuando lo expresó así, Kakashi pudo entenderlo. Desde el punto de vista de Potter, en el pasado, cuando alguien a su alrededor tenía un secreto, terminaba lastimándolo. Esto había resultado en el distorsionado sentido de derecho de Potter cuando se trataba de querer conocer la historia de las personas. Aunque Kakashi aún se sentía incómodo con lo que había hecho Potter, podía entender de dónde había venido. Potter, suspiró Kakashi. Las probabilidades están en tu contra en esta guerra y no te ayudas a ti mismo cuando haces acrobacias como esta. Pero comenzó Potter, pero Kakashi lo miró fijamente. No siempre estaré aquí. Los adultos en tu vida no están aquí para ti y tus compañeros de clase no están listos. Debes dejar de lado esta necesidad de hurgar en la vida de los demás porque, en última instancia, no importa. Solo alejar a tus aliados. Hay otras formas de determinar quiénes son tus enemigos. Necesitas concentrarte en los objetivos más importantes de esta pelea. ¿Entiendes? Potter solo lo miró boquiabierto mientras Kakashi disparaba, sin esperar su respuesta. También debes abandonar esta idea de buenos y malos. No hay nosotros somos buenos, ellos son malos. Ese es un pensamiento infantil que solo te detendrá. Está tu lado y su lado, tu razón para pelea y la de ellos. Correcto e incorrecto, bueno y malo, todo eso es subjetivo. Todo lo que importa es por lo que estás luchando y lo que estás dispuesto a hacer para ganar. Kakashi respiró hondo. Se había estado muriendo por clavar esto en el cráneo de Potter durante meses. En última instancia, esto no fue culpa del niño. Probablemente le habían dicho una y otra vez que los mortífagos son malvados, las personas que matan son malas, las personas que luchan contra ellos son buenas. No había lugar para el gris en la cultura mágica. ¿Cómo se suponía que Potter iba a saber algo diferente si no había nadie que le enseñara? Era un tema común que Kakashi había notado no solo en Potter sino en todos aquí. La moralidad era blanco y negro, sin términos intermedios. Era tan diferente volver a casa que era frustrante. Al ver a Potter pensar en sus palabras, Kakashi aceptó de mala gana que su silencio a regañadientes había terminado. No olvidaría lo que pasó y sería mucho más cuidadoso con lo que compartiera con Potter en el futuro, pero entendía de dónde venía Potter ahora. Mientras el chico se guardara sus opiniones sobre la vida de Kakashi, estarían bien. ¿Por qué dejaste que te tomaran en mi lugar ayer? A pesar de que estabas tan enojado conmigo. Kakashi no pudo leer la mirada en los ojos de Potter. Estoy aquí para protegerte, se encogió de hombros. No podía predecir el castigo que infligiría Umbridge, así que era más seguro para mí recibirlo. No importa cómo me sienta, esa es mi misión. Kakashi comenzó a guiar con firmeza a Potter hacia la torre de Gryffindor. Estoy de tu lado, Potter. Puede que no puedas decidir si encajo en tus ideas de bien o mal, pero nunca puedes dudar de eso.
El silencio cayó sobre ellos mientras caminaban por los pasillos vacíos. Unos días después, era el primer día de lo que le habían dicho a Kakashi que eran las vacaciones de Pascua. En realidad, nadie había explicado qué era la Pascua, por lo que Kakashi simplemente la había aceptado como otra de esas festividades mágicas como Navidad o San Valentín. Kakashi había comenzado a sentarse más cerca del trío nuevamente, sino con ellos, lo cual pensó que era más que suficiente. ¿Qué quieres decir con que solo nos quedan 6 semanas? Demandó Weasley. ¿Cómo es que esto viene como un shock? Granger respondió, exasperada. Los exámenes no han cambiado de fecha ni nada, siempre han estado ahí, llevamos todo el año hablando de ellos. Sí, es solo que no esperaba que se arrastraran así, se encogió de hombros Weasley. Han pasado muchas cosas. Hubo un momento de pausa. Kakashi, ¿quieres que te haga un calendario de revisión? Granger le sonrió vacilante. Levantó una ceja ante la figurativa rama de olivo. Si bien ya no los ignoraba, las cosas aún estaban tensas entre él y el trío. Casi no sabían cómo actuar con el conocimiento que tenían de él. A menudo atrapaba a Granger mirándolo con ojos tristes y lastimeros y eso le daba ganas de apuñalar algo. Weasley no había cambiado mucho aunque era más abierto con su desagrado. Le resultó difícil volver a ser como antes, así que, aunque no los ignoró, descubrió que no tenía nada que decir. Gracias, Granger-san, pero ya planeé mis estudios, asintió hacia ella. Planeo tomar estos exámenes en inglés, así que necesitaba prepararme en consecuencia. Espera, ¿puedes leer y escribir en inglés ahora? Granger preguntó sorprendida. ¿Sin el collar de traducción? Sí. Kakashi pensó que podría ser que los exámenes fueran un poco más desafiantes intelectualmente de esa manera. Había estado practicando todo el año y ahora podía ver si había valido la pena. Si bien el contenido de los exámenes no le sirvió de mucho, aprender un nuevo idioma podría ser beneficioso en el futuro. Increíble, murmuró Weasley por lo bajo. Kakashi no pudo evitar notar que Potter permanecía en silencio. El chico había estado desconectado desde la última lección de oclumancia. La puerta de la sala común se abrió y Neville entró, agarrando una pila de libros en sus brazos. Se detuvo en medio de la habitación cuando vio a Kakashi, luciendo notablemente como un genin atrapado en una emboscada, e inmediatamente cambió de dirección, alejándose de él. Kakashi frunció el ceño. Neville lo había estado evitando desde la noche en que Dumbledore se vio obligado a irse y por su vida, no podía entender qué había hecho para que su amigo actuara de esa manera. Kakashi se puso de pie, cerró su libro y subió las escaleras detrás de Neville. Llegó al dormitorio y vio al otro chico sentado en su cama, con la cabeza entre las manos. Neville. La cabeza de Neville se levantó de golpe y Kakashi lo vio secarse las lágrimas con dureza. Oh, oye, Kakashi. Lo siento, ¿necesitas algo? Kakashi cerró la puerta detrás de él y se recostó contra ella, cruzándose de brazos. ¿Qué ocurre? Neville se mantuvo firme por un mero momento antes de desplomarse, la culpa desmoronando su figura. ¿Por qué me sigues hablando? Kakashi negó con la cabeza, descruzando los brazos mientras daba un paso adelante. No tengo ninguna razón para evitarte. Neville se levantó abruptamente, levantando las manos mientras se alejaba de Kakashi. Te decepcioné. Decepcioné a todos. Me diste la lista para el y la perdí. El tonto, torpe e inútil Neville mete la pata una vez más y arruina todo. Dumbledore se fue por mi culpa. Kakashi miró a su amigo en estado de shock. Había estado cargando esto con él desde esa noche. Por supuesto que sabía que no era culpa de Neville. Él no habría renunciado a la lista voluntariamente. Si hubiera que elegir entre un bridge capturando a Neville o la lista, entonces podrían tener ese papel cualquier día de la semana. Dio un paso adelante y agarró las manos de Neville de donde habían estado poniendo los nudillos blancos en su cabello. Los convenció suavemente para que se pusieran de lado y lo guió para que se sentara en la cama. Una vez que Neville estuvo sentado, Kakashi dio un gran paso hacia atrás para crear cierta distancia. El contacto físico todavía lo inquietaba. Neville nunca lo lastimaría, pero después de tantos años era un hábito difícil de romper, pero no podía ver a su amigo lastimarse a sí mismo. Se agachó para quedar a la altura de los ojos. Nunca quiero escucharte usar ese lenguaje para describirte a ti mismo. Kakashi dirigió su mirada a los ojos de Neville, tratando de hacer que el mensaje se mantuviera. Dumbledore-sama siempre iba a irse. Eso no es culpa tuya.
El ministerio buscaba cualquier razón para deshacerse de él. No puedes asumir la responsabilidad por eso. Pero si hubiera logrado no perder esa lista, Neville trató de discutir pero Kakashi lo cerró. ¿Fuiste casi atrapado por los Slytherins esa noche? Neville parecía desconcertado. Quiero decir, sí, Theodore Nott casi me acerca al salón de clases de historia de la magia. Solo escapé por todas las carreras que nos hiciste hacer. Si tuviera que elegir entre capturarte y obtener esa lista, entonces les daría esa lista yo mismo. En realidad, la voz de Neville era pequeña. ¿Recuerdas lo que dije antes? Aquellos que rompen las reglas son escoria, pero aquellos que abandonan a sus amigos son peores que la escoria. Kakashi sonrió aunque Neville no podría verlo debajo de su máscara. Este resultado fue inevitable, Neville. No había nada que pudieras haber hecho. Si no hubieran puesto sus manos en esa lista, entonces habría sido otra cosa. Podía ver que un peso comenzaba a quitarse de los hombros de Neville. No estaba todo el camino allí, pero al menos era un comienzo. Solo tienes que prometerme que dejarás de evitarme, ¿de acuerdo? Está bien, resopló Neville con una carcajada. Prometo. Era raro estar de este lado de la conversación. Kakashi podía recordar una versión de esta conversación con Gai no mucho antes de irse. No había ido tan bien como este. Kakashi se había escapado y había tomado una misión de 3 meses. Casi no había vuelto. Era así como Gai se sentía cerca de él cuando trató de hablar con él en ese entonces. Cuán diferentes serían las cosas si hubiera escuchado en lugar de correr. Ahora, Kakashi se levantó de sus cuclillas. Tenemos exámenes para los que estudiar. Neville dejó escapar una risa más genuina mientras también se ponía de pie. Gracias por ese recordatorio, resopló. Estoy tan atrasado en pociones. Tengo notas que puedes tomar prestadas. Oh, gracias a Merlin. Las vacaciones transcurrieron sin incidentes, llenas de frenéticos estudios y muchos viajes nocturnos a la biblioteca. Kakashi nunca había visto a Potter y Weasley mirar un libro por tanto tiempo. Era fácil mantener su distancia de ellos ya que todos en su año estaban tan ocupados estudiando que apenas se notaban. Si bien Kakashi estaba de acuerdo con hablarles ocasionalmente, si pudiera evitarlo, lo haría. Todavía no estaba listo para perdonar y olvidar por completo. Sabía que no habían terminado de investigar. No pudieron ayudarse a sí mismos. Era el último día antes de que las clases comenzaran de nuevo y estaban en la sala común, revisando una pila de folletos que les habían arrojado. Kakashi mantuvo sus manos quietas mientras miraba la colcha sobre la mesa desde su lugar en el sillón más alejado. Había algunas carreras extrañas aquí. Trolls de seguridad, accidentes mágicos, rompemaldiciones, relaciones muggles. Mientras se quedaba atrás y escuchaba al trío discutir su futuro, la diferencia entre ellos era más evidente que nunca. Kakashi era un shinobi. Siempre lo había sido y siempre lo sería. Así era él y sabía que un día caería luchando en una misión por su pueblo. Nunca había habido nada más. Había algo reconfortante en saber que siempre tendría su propósito en la vida. Nunca tendría que dudar de su futuro dentro del pueblo. Sabía lo que iba a hacer por el resto de su vida. No se puede decir lo mismo de los estudiantes de Hogwarts. Bueno, no me gusta la curación, Weasley frunció el ceño. Piden demasiado, maldita sea. Es curación, Ron, Granger puso los ojos en blanco. Es mucha responsabilidad y probablemente mucho trabajo. Necesitan saber que puedes manejarlo. Kakashi notó que los gemelos se acercaban sigilosamente a Potter y se reclinó en la silla, cruzando los brazos. Hola Harry, Ginny nos dijo que querías hablar con Sirius. Los gemelos se acomodaron en el sofá, emparedando a Potter entre ellos y tirando una pila de folletos al suelo mientras levantaban los pies sobre la mesa. Kakashi tenía encima a Potter y al Weasley más joven en la biblioteca ese día, así que sabía las intenciones de Potter, pero no había intentado nada durante las vacaciones. Sí, lo creo, respondió Potter en voz baja, pero Granger interrumpió. ¿Y cómo esperas hacer eso? Ella frunció. Un bridge está carcheando a las lechuzas y esencialmente ha cerrado todas las chimeneas. Te atraparán y arrestarán a Sirius. No si uso la chimenea de un bridge, replicó Potter, inclinándose hacia adelante. Ella misma lo dijo, esa no está siendo vigilada. Kakashi se aseguró de mantener su expresión en blanco, incluso con su máscara en el lugar correcto. Allí estaba. El plan estúpido que solo Potter podría idear. ¿Estás loco? Granger siseó. ¿Cómo lograrías esto?
La cabeza de todos se volvió hacia Kakashi, pero él mantuvo sus ojos en Potter. La columna del chico se enderezó. Tengo un cuchillo de Sirius. Me permitirá abrir cualquier cerradura. ¿Y cómo garantizarás que Umbridge no regresará a su oficina en ese preciso momento? Antes de que Potter pudiera responder, Fred intervino. Ahí es donde entramos nosotros, sonrió con picardía. Pondremos algo en el ala este y le compraremos, ¿cuánto? ¿20 minutos? Alrededor de 20 minutos, asintió George y chocaron el puño sobre la cabeza de Potter. Va a ser épico. Kakashi los consideró a los tres por un largo momento antes de conceder. Te daré 15. El plan estaba fijado para las 5 de la tarde del día siguiente. Kakashi sabía que si no aceptaba este plan, intentarían idear uno sin él. Simplemente era más fácil dejarles pensar que tenían el control. El día pasó rápido y muy pronto llegó Defensa contra las Artes Oscuras y Umbridge estaba de mal humor. Kakashi envió una mirada sospechosa a Potter. El otro chico acababa de llegar de una consulta de carrera. Debe haber hecho algo. La campana sonó y salieron del salón arrastrando los pies. Granger todavía estaba tratando de disuadir a Potter del plan. Kakashi podía ver el conflicto dentro de Potter, pero el chico iba a hacer esto. Necesitaba hacer esto por razones que solo él conocía. Kakashi solo estaba allí para evitar que lo atraparan. Umbridge pasó volando cuando la distracción de los gemelos comenzó en la distancia y Potter vaciló por solo un segundo antes de regresar al salón de clases. Cuando Potter llegó al corredor, se puso la capa de invisibilidad y se movió con cuidado bajo la mirada de las armaduras. Kakashi lo siguió arriba mientras caminaba por el techo, empujando chakra a sus oídos mientras seguía los pasos de Potter. Potter sacó el cuchillo de la capa y lo metió en el hueco de la puerta de Umbridge, moviéndolo hasta que la puerta se abrió suavemente. Kakashi bajó a toda velocidad por la pared cuando Potter se deslizó en la habitación y se metió dentro, cerrando la puerta en silencio detrás de él. Potter se quitó la capa y se dirigió a la chimenea, buscando en cada grieta hasta que finalmente encontró una caja. Se arrodilló frente a la chimenea, sus manos temblaban, mientras Kakashi montaba guardia cerca de la puerta. Número 12, Grimmauld Place. Potter metió la cabeza directamente en el fuego y Kakashi luchó contra el impulso de arrastrarlo fuera de allí. No parecía estar en peligro, por lo que no resultó herido por las llamas. Se acomodó para esperar, escuchando los sonidos de cualquiera que se acercara a la oficina. Deben haber sido solo unos 10 minutos, cuando Kakashi escuchó pasos distantes acercándose. Ladeó la cabeza. Esos pasos definitivamente venían a esta oficina. Se movió rápidamente, barriendo la capa del suelo y agarrando el cuello de Potter, arrastrándolo fuera de la chimenea. «Espera, Sirius», gritó Potter. «Kakashi, ¿qué diablos?» «Alguien viene», respondió Kakashi brevemente. «No hagas un sonido». Arrojó la capa de invisibilidad sobre Potter y el estudiante desapareció. Agarró al chico por la cintura e ignorando el grito, subió corriendo por la pared para esconderse en la esquina del techo. Potter se retorció en su agarre y Kakashi le susurró que dejara de moverse. En este ángulo, la capa podría ocultarlos a ambos. Filch entró en la oficina debajo de ellos y fue al escritorio, abriendo uno de los cajones y rebuscando entre los papeles dentro. Agarrando uno y besándolo con un chapoteo húmedo, salió de la habitación, murmurando para sí mismo sobre algún tipo de técnica de tortura. Kakashi esperó hasta que los pasos se desvanecieron antes de dejarse caer con cuidado al suelo. Dejó caer a Potter al suelo y se quitó la capa, mirándolo con furia. ¿Era esto realmente necesario? Gruñó, levantándose del suelo de piedra. Podría haberme escondido debajo de la capa en el suelo. No permitiré que te atrapen solo para que puedas estar un poco más cómodo, respondió Kakashi, permitiendo que su voz tuviera un leve tono burlón. Ahora, hemos terminado aquí. Ponte la capa y vete. Potter seguía refunfuñando cuando salieron de la oficina de Umbridge. Apretó más la bufanda de Rin a su alrededor mientras se sentaba junto a Potter en los asientos más altos del estadio de Quidditch. Kakashi aún no entendía el punto del Quidditch. Si bien era hábil para mejorar sus reflejos y la conciencia de la situación, se le ocurrieron al menos una docena de ejercicios que eran más eficientes. Tampoco fue para prepararlos para futuras batallas. Sus reflexiones pasadas sobre el deporte seguían en pie. Toda la academia estaba obsesionada con un pasatiempo que no tenía ningún valor práctico o realista fuera de los propios jugadores. Los partidos en sí eran horribles para asistir.
Había gritos, cantos y llantos y todo rechinaba en los oídos de Kakashi. Los olores eran abrumadores para su sensible olfato y la cantidad de gente que chocaba con él era casi intolerable. Después de cada partido, Kakashi siempre pensó que estaría muy feliz de no volver a ver a otro humano nunca más. Era demasiado, pero no tenía elección. Potter estaba obsesionado con estos espectáculos. Kakashi se giró para mirar a Grid mientras el hombre no lograba llegar sigilosamente a ellos. No tenía idea de cómo Potter y Granger aún no habían notado al hombre gigante. El hombre había resultado herido, todavía le brotaba sangre de la nariz y sobresalía como un genin con un uniforme ambú. Harry, Hermione. Potter se sobresaltó a su lado. ¿Puedes venir conmigo? Ahora. Mientras todos miran para otro lado. En el partido. Hagrid. Potter frunció el ceño. No puede esperar hasta después. Ron está jugando. No, debe ser ahora, el jardinero negó con la cabeza. Sí, por supuesto, Hagrid, asintió finalmente Potter. Kakashi se puso de pie con la pareja. Incluso él no estaba obligado a proteger a Potter, aprovecharía cualquier oportunidad para evitar ver Quidditch. Hagrid frunció el ceño mientras salían del estadio, pero Kakashi lo ignoró. Si quería a Potter, también tendría a Kakashi. El comportamiento de Hagrid fue errático. Dio pasos largos y rápidos y siguió mirando por encima del hombro como si esperara que alguien saltara hacia él. El hombre estaba asustado pero de lo que Kakashi no podía entender del todo. Tenía miedo de que lo atraparan, obviamente, pero que lo atraparan haciendo qué. Se dirigían en dirección al bosque, pero el bosque era enorme. Podría ser cualquier cosa allí. Pasaron por la casa de Hagrid y Potter y Granger se detuvieron. Hagrid continuó hasta el borde del bosque antes de darse cuenta de que estaba solo. ¿Qué estás haciendo? Vamos, rápido, antes de que alguien vea. Espera, hacia el bosque. Soltó Granger. Sí, ahora vamos. Kakashi siguió a los dos estudiantes mientras entraban vacilantes en el bosque. Se quedó un poco atrás, desconectando la siguiente conversación sobre Firenze y los centauros para escuchar el sonido de cualquiera que se acercara. Mientras aún estaba alerta, podía sentir que parte de la tensión que se había acumulado durante las últimas semanas lo abandonaba. Le gustaba el bosque prohibido. Era lo más cerca que podía estar de volver a casa en Konoha. Una suave brisa rozó entre los árboles y la luz del sol se esparció por el suelo del bosque donde atravesó el techo de hojas sobre sus cabezas. Había un silencio aquí que nunca se podría encontrar en el castillo. Continuaron siguiendo al jardinero más adentro del bosque, el camino pronto se cubrió de maleza y la luz del sol desapareció por completo. Kakashi se mantuvo alerta pero no pudo evitar notar la incomodidad de Potter y Granger. Cuando Hagrid se desvió por completo del camino, Potter habló abruptamente. Hagrid. Luchó a través de un arbusto. ¿A dónde vamos? Un poco más. Hagrid no se volvió. Vamos, tenemos que mantenernos juntos ahora. Kakashi observó la lucha de los dos estudiantes. Él podría ayudarlos. Su kunai atravesaría fácilmente el follaje y conocía el camino en un bosque. Se detuvo cuando Granger desenredó su túnica de un matorral de espinas. Podría pero no lo hará. Estaba allí para proteger a Potter, no para salvarlo de todos los inconvenientes. Es posible que hayan llegado a una tregua, pero Kakashi todavía no estaba preparado para ir más allá de los objetivos de su misión más de lo necesario. ¿Vas a quedarte ahí? Potter se volvió hacia él enfadado, con un nuevo desgarro en la manga. Sí. Kakashi le devolvió la mirada. ¿En serio? ¿Ni siquiera vas a pretender ayudar? Tú aceptaste ir con Hagrid-san. Yo no. Kakashi se encogió de hombros. Potter se dio la vuelta para comenzar con el siguiente grupo de arbustos y Kakashi no pudo evitar la sonrisa que se elevó cuando captó el murmullo de Potter de bastardo perezoso. La pareja siguió a Hagrid a lo profundo del bosque y Kakashi aguzó el oído para escuchar a los enemigos, pero no había ninguno. Ni siquiera los animales parecían haberse aventurado tan lejos en el bosque. Su ojo se acostumbró rápidamente a la oscuridad, pero no se podía decir lo mismo de los estudiantes. Hagrid, ¿te parece bien si encendemos nuestras varitas? Granger habló vacilante. Todo bien, susurró Hagrid. Debemos detenernos por un momento, será mejor que te informe. Granger y Potter pronto encendieron su varita y Kakashi parpadeó ante el brillo repentino. De repente, una ramita se partió a su izquierda y Kakashi ladeó la cabeza, tratando de escuchar. Volveré, dijo. No te muevas.
Espera, es peligroso. Kakashi silenció al jardinero con una mirada. Volveré, repitió lentamente, antes de lanzarse a la maleza. El sonido había estado cerca. Estaba seguro de que no podía pasar por alto a Potter y el chico tenía a los otros dos con él. Bailó a través de las espinas y las ramas colgantes, llegando finalmente al área de origen del sonido. Una flecha rota yacía en el suelo, pero no había indicios de que hubiera habido actividad reciente para dejarla allí. Era viejo y había sido pisado, pero no había ninguna otra evidencia. Sin embargo, algo había estado aquí, estaba seguro de ello. Tal vez era hora de irse. Maldito sea Grid. Puede que Kakashi se sintiera como en casa en estos árboles, pero Potter no estaba seguro aquí. Cuando ese pensamiento cruzó por su mente, un rugido distante lo alcanzó. Maldiciendo, se dirigió a la última posición de Potter. El grupo no estaba allí. Kakashi empujó chakra a su nariz, captando el olor de Potter y realizando Shunshin una vez más. Se materializó en un claro masivo, las manos ya se estaban moviendo hacia su próximo jutsu. Espera, Kakashi, no escuchó mientras golpeaba sus manos hacia abajo. Biton. Ganchur no Jutsu. Grandes pilares redondos se levantaron de la tierra para atrapar a la bestia gigante, restringiendo sus movimientos. Rugieron, rompiendo un par de ellos, pero Kakashi inyectó más chakra en la técnica y pronto quedaron inmovilizados. Nunca había visto nada como ellos. Al menos 10 pies de altura, probablemente más altos incluso ahora que podía ver que estaban arrodillados, tenían la piel gris áspera y los ojos marrones redondos que se habían abierto de par en par por el pánico. Una cabeza redonda y una nariz rechoncha, con grandes dientes amarillos a la vista mientras rugían de nuevo. ¿Qué estás haciendo? Déjalo ir. Gritó a Grid. Kakashi se puso de pie, aún manteniendo una postura defensiva frente a Potter y Granger. No, gruñó. Él es una amenaza y tú eres un irresponsable por traer a tus estudiantes aquí. Él no le haría daño a nadie. Lo asustaste. Nunca había visto al hombre tan enojado. Groudhus no sabe su propia fuerza. Y por eso está encadenado. Kakashi respondió secamente. Porque no les haría daño. Simplemente no entiende. Puede aprender. Y es por eso que trajiste a Potter y Granger aquí. Para ayudarlo a aprender incluso si eres expulsado de Hogwarts. El plan de Hagrid se formó en la mente de Kakashi y estaba listo para liberar a Groud para que la criatura pudiera matar a Hagrid. Umbridge estaba a una lección de despedir a Hagrid y una vez que el hombre se fuera, presumiblemente no habría nadie para vigilar a Groud. Así que el hombre pensó que pediría a estudiantes impresionables, apenas entrenados, ya en peligro, que no estaban informados del alcance total de los riesgos involucrados, que lo hicieran por él en lugar de asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Y estarían de acuerdo porque les gustaba el hombre y no querían que se metiera en más problemas. No importa el problema para ellos mismos si fueran atrapados. Se suponía que este hombre era su sensei. Se estaba aprovechando de la confianza que los estudiantes tenían en él. Nunca debería haberlos puesto en esta posición. Nunca debería haber asumido la responsabilidad de Groud si no supiera si podría manejarlo. Él solo necesita a alguien que hable con él. Hagrid envió miradas suplicantes detrás de Kakashi. Solo para enseñarle un poco. No, dijo Kakashi con firmeza. No permitiré que Potter ni ningún otro estudiante navegue por este bosque para enseñarle a una bestia que los mataría si tuviera la oportunidad. No depende de ti. Gritó Hagrid. Entonces, ¿asumirás la responsabilidad cuando aparezcan sus cuerpos? Kakashi finalmente espetó. Este bosque está lleno de criaturas peligrosas y eso es antes de que se tenga en cuenta Groud. Cuando se encuentren sus restos semanas después, ¿vas a informar a sus familias? Hagrid abrió la boca pero no salió ningún sonido. Potter y Granger no vendrán aquí por segunda vez y nunca volverás a mencionarles a Groud, siseó Kakashi. Si descubro que has atraído a otros estudiantes aquí, Umbridge no necesitará buscar una razón para deshacerse de ti. Escuchó jadeos detrás de él, pero no les prestó atención. Estaba serio. No permitiría que este hombre tonto usara su posición para poner en peligro a los estudiantes por desesperación para compensar un juicio desafortunado. Se volvió hacia Potter y Granger. No le dirás a nadie sobre Groud, ¿entendido? Debe haber algo en su mirada ya que ambos estudiantes estuvieron de acuerdo de inmediato. Normalmente, Potter habría tratado de discutir, pero Granger seguía temblando a su lado, mirando al gigante atrapado entre los pilares.
Kakashi se agachó y colocó sus manos planas, retrayendo su jutsu. Graup inmediatamente comenzó a intentar arrancar del suelo los árboles a los que estaba encadenado, con los ojos furiosos fijos en Kakashi. Se volvió hacia Hagrid. «Estamos saliendo». Agarró a los estudiantes por los hombros y los hizo marchar por donde habían venido, sin molestarse en esperar al jardinero. El hombre pronto los alcanzó y un silencio incómodo descendió sobre ellos. Fue un rato después que Kakashi se detuvo, agarró a Potter y Granger y los empujó detrás de él una vez más. El mismo ruido de antes, pero mucho más cercano. Sin embargo, no estaba dispuesto a dejar a la pareja al cuidado de Hagrid nuevamente. «Pensé que te lo habíamos dicho, Hagrid», habló una voz desde la maleza. «Que ya no eres bienvenido aquí». Un centauro apareció a la vista y Kakashi palmeó su kunai. Llevaba su arma colgada a la espalda, pero podía escuchar a otros a su alrededor. Ellos eran los que probablemente tenían sus armas apuntándoles. «¿Cómo estás, Magorian?», Hagrid respondió con cautela. «Pensé que te advertimos acerca de mostrar tu cara en el bosque otra vez». Magorian entrecerró los ojos, otros 5 centauros aparecieron a su alrededor. «Perdiste tu amistad con los centauros cuando interferiste en nuestros caminos, nuestras leyes. Así que interferir para evitar que cometas un asesinato es algo malo ahora». Hagrid gruñó. Kakashi no se movió, observando el intercambio con atención. «Firenze nos deshonró y nos traicionó», continuó Magorian con dureza. «Ha entrado en la servidumbre de los humanos. Está vendiendo nuestro conocimiento, nuestros secretos entre ellos. No hay retorno de tal desgracia». «Si tú lo dices», Hagrid se encogió de hombros y Kakashi apretó los labios. Le gustaba Firenze y sus clases, pero también respetaba que los centauros tuvieran una forma de vida diferente. Con la forma en que los humanos habían tratado a los centauros, no era sorprendente que no quisieran tener nada que ver con ellos. Los humanos no tenían derecho a dictar cómo los centauros debían vivir, comportarse y gobernar sus leyes, y mucho menos interferir con ellas. «Le permitiremos pasar hoy ya que está acompañado por su joven, no son suyos». Otro centauro gritó con desdén. «Estudiantes de la escuela que sin duda ya se han beneficiado de las enseñanzas de Firenze». «Sin embargo», dijo Magorian con calma, «la matanza de potros es un crimen terrible, así que hoy, Hagrid, pasarás. No serás tan afortunado en el futuro. No dejaré que un montón de mulas viejas como tú me mantengan fuera de los foros». Hagrid gritó de vuelta, y Kakashi no pudo mantener su silencio por más tiempo. «Estamos muy agradecidos por tu misericordia». Hizo una profunda reverencia. «Me disculpo por la ignorancia e insubordinación de Hagrid-san, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Todo lo que puedo ofrecer es la promesa de que estos potros y yo no seremos encontrados dentro de su territorio nuevamente. Lamento el insulto que se te ha pagado». Se enderezó para ver sorpresa escrita claramente en el rostro de Magorian. «¿Cuál es tu nombre?» «Kakashi Hatake». «Kakashi Hatake, no eres un mago». Lo debatió solo por un momento. Los centauros no se lo decían a nadie y la honestidad parecía el mejor método para sacarlos de allí vivos e intactos. «No lo estoy, Magorian-sama. Estoy aquí en una misión y realmente no pretendo insultar por invadir sus tierras. Estoy aquí para acompañar a los potrillos y nada más». «Magorian-sama, ¿cómo puede saberlo?», preguntó rápidamente. Él no debería haber sido realmente capaz de decirlo. «Ningún mago jamás se habría inclinado ante mí ni nos habría hablado de esa manera», respondió Magorian simplemente. Agitó una mano, dando un paso atrás. «Ve y cumple tu promesa, Kakashi Hatake». Hizo una profunda reverencia una vez más antes de arrastrar a un silencioso Potter y Granger con él. Escuchó a Hagrid seguirlos después de un momento, pero no redujo la velocidad. Después de un tiempo, finalmente llegaron al borde del bosque una vez más y Kakashi continuó arrastrando a la pareja, en dirección al estadio. «Espera, Kakashi, ¿qué diablos fue eso?». Potter se lo quitó de encima. «¿Con los centauros?». Soltó a Granger y se volvió hacia el otro chico. «El bosque prohibido es su tierra», explicó, sin saber dónde estaba la confusión. Al hablar con un líder de clan en su territorio, se esperan ciertos niveles de modales y protocolos. «Sabían que no eras un mago por eso». Granger habló, algo en su voz. Por supuesto, Kakashi resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Los magos no respetan a otras criaturas o seres. Un mago nunca cedería ante un centauro.
Granger se estremeció y abrió la boca para refutarlo, pero Potter se le adelantó. Oye, respetamos a Firenze. Espetó. Además, si eres tan respetuoso con las criaturas, ¿por qué encarcelaste a Grawp en lugar de escuchar a Grid? Grawp, como explicó el propio Hagrid, no puede comunicarse, respondió Kakashi secamente. A juzgar por las heridas del hombre, él tampoco está progresando. Grawp es infantil en el mejor de los casos, lo que combinado con la fuerza para arrancar árboles de ese tamaño puede ser extremadamente peligroso. No estaba preparado para arriesgar tu seguridad por la palabra de un hombre que te llevó allí en primer lugar. El sonido de la canción de Weasley comenzó a llegarles mientras los estudiantes salían del estadio. Esta discusión ha terminado, ordenó con firmeza. Potter y Granger se enfadaron pero se mantuvieron callados mientras los estudiantes se acercaban a ellos. Kakashi suspiró cuando pronto fueron tragados por la multitud. Tendría que vigilar el bosque para asegurarse de que no hubiera futuros intentos de entrar. Aquí pensó que su lista de objetivos dejaría de crecer una vez que Dumbledore se fuera. Biton. Gancho no Jutsu, elemento tierra. Técnica prisión del pilar de roca.